Un plano ya lo tenemos, línea media anterior. Línea media anterior que también la llevábamos como línea media anterior, que en este caso la línea media anterior. Esta es una línea que vaya en todo el centro del cuerpo. En este caso esa línea que ya habíamos trazado, que iba por todo el centro del cuerpo, que la mirábamos el primer día, vuelve a repetirse acá, la recordamos. Sigue siendo una guía para nosotros. Entonces voy a tomar esta línea media anterior, la línea que va por todo el centro del esternón, baja, pues todo el centro del cuerpo, no tiene ninguna descripción, es muy fácil. Ahora, ¿cuál es el cuento? Después de la línea media anterior, me voy hacia un lado y tomo los bordes laterales del esternón y voy a trazar una línea que le voy a decir línea external. Línea external. No, external. Es la línea que va así, por todo el borde lateral del esternón. Y de ahí me paso hacia la mitad de la clavícula. Entonces, si yo tomo la mitad de la clavícula, que es un relieve externo que se ve, y puedo perfectamente saber dónde está la mitad de mi clavícula, pues la tengo aquí, bajo, y esa línea debe, casi siempre, puede coincidir con mi mamila, mi pezón. Entonces, por eso también se llama línea mamilar. Y si esa línea la bajo, me dice que también intersecta y parte por la mitad mi región inguinal. ¿Cierto? Digo, ¿por qué digo que puede? Es que no es lo mismo si yo, que soy flaco, a una persona que sea obesa. ¿Cierto? Se pierden algunas relaciones. Por eso digo puede, pudiera, no siempre se da. Pero voy a partir de una línea medio clavicular. Si se me olvida que es la mitad de la clavícula, entonces 9 centímetros desde la línea media aproximadamente. Desde ahí parto con esa línea que puede, tal vez, generalmente coincide con mamila, con pezón, y si la bajo, coincide con la mitad o me parte en la mitad la región inguinal. Entonces le digo que es un plano medio clavicular. ¿Qué sucede? Entonces aquí tengo medio anterior, external, medio clavicular. En la mitad de la distancia entre la medio clavicular y la external, tengo esta, que le voy a decir paraexternal. Esa es la definición de una línea paraexternal. Es la línea que se encuentra en la mitad, entre la external y la medio clavicular. ¿Listo? Esto ya lo sabíamos, ¿no? Desde el cuello estamos hablando de eso. Para localizar el istmo de la tiroides, utilizábamos, ustedes lo vieron en el taller también, el ligamento interclavicular, que va ahí cabalgando sobre, pisando, posado sobre eso. Ya sé que es escotadura yugular, horquilla externa. Sí, también relieves anatómicos que vamos a utilizar o que es necesario saberlos. ¿Qué más había ahí? Nada, no era eso. Bueno, listo. Tipos de tórax. Los tórax varían. No es lo mismo el tórax que una persona que haga ejercicio. Usted me dice que son tórax anchos y cortos. Pero lo que marca o la delimitación o lo que ni puedo esquematizarlo porque se siente perfectamente, va a ser un ángulo que se encuentra, un ángulo que le dicen, el ángulo le dicen infraesternal, sí, porque está debajo del esternón, o si no, tomo las sifoides. Entonces, como estoy en cartílagos costales, también le dicen condrosifodeo, lo voy a tomar aquí. Entonces, lo muy abierto del ángulo debe ser que el tórax es ancho. Lo muy cerrado de ese ángulo significa que son tórax largos, estrechos, las personas flacas. Entonces, por eso son longilíneos, es el término que se utiliza con ese tipo de disposición. Entonces, tórax anchos, cortos, más o menos 80 grados, ángulo infraesternal o sifoesternal. En individuos que son como flacos, largos, alargados, longilíneos, el tórax se ve angosto. Más o menos en promedio, el ángulo infraesternal va de 60 grados. No me gusta lo que dice aquí, normal. Porque si yo digo que hay uno normal, ¿qué es esto? Significa que esto y esto son anormales. Y no son anormales. Voy a decir, el más común. ¿Cierto? El más común que se presente o el intermedio estará entre el ancho y el delgado con un ángulo infraesternal que estará más o menos en 70 grados. Es medible, es perceptible, es como la sínfisis púbica. Eso se ve, se percibe, se siente y uno puede tomar la angulación entre ellas. Lo miraremos más adelante. Si queda claro, ¿cierto? Sí, no tengo problema. Bueno, hablemos de esto. No voy a hacer mucha referencia en eso, es una lectura que ustedes van a hacer en el libro y que es muy sencilla. Sin embargo, vengo a contarles algo. En promedio, el esternón tiene 18 centímetros.
Un esternón que en mí ya tiene 3 partes, en ustedes todavía puede tener como 5 o 6. Son 9 partes que tiene y se va solidificando. Al final quedan 3, que ya las conocemos. El manubrio, inserciones musculares, el cuerpo o esternebras y apófisis sifoides. ¿Listo? ¿Qué es lo que varía? Generalmente se mantiene el tamaño del manubrio, se mantiene el tamaño del cuerpo. Casi siempre lo más variable va a ser esto. La apófisis sifoides la voy a encontrar ovalada, circular, cuadrada, he visto bífidas, terminan así como las apófisis espinosas de las vértebras cervicales, pueden estar perforadas o pueden no estar perforadas. Entonces hay cualquier cantidad de cambios, incluso hay unas que se ven alargadas. Algunos autores llegan a decir que llega posiblemente a tener hasta 4 o 5 centímetros unas sifoides. Creo que se le va la mano en longitudes, las he visto largas, no tan largas, pero en cuanto a la forma, sí, muchísimas. Ahora, ¿qué debo tomar de un esternón de toda esta disposición anatómica? Uno, aunque esta figura es engañosa, esta no, porque no es vertical, sino que es oblicuo, su disposición. Y esa oblicuidad se da porque las 3 partes que se articulan me dicen que tienen una angulación. Sí, me lo contaron. Entre el manubrio y el cuerpo tenía un ángulo, el ángulo de Lois. ¿Cierto? Y ese ángulo de Lois, si lo llevaba para atrás, ¿iba para dónde? T4, T5. Y eso en mí representa. Bueno, empezamos a llenar una hoja. Pueden ponerla ahí, que se los aseguro que la vamos a llenar. ¿Qué significa para mí T4 y T5 hoy? Y significó hace 3 semanas. Bifurcación traqueal, Karina. Pero vamos a ver que en tórax, eso es una referencia anatómica, porque hay muchas cosas más. A ver que esa hoja la llenamos. Pero hoy empiezo diciendo que bifurcación traqueal o carina. Listo, la dejamos ahí, no más. Ahora, entre lo que es cuerpo o esternebras y apófisis sifoides, hay otra división. Y esa división se la llaman las fosas suprasifoideas. Entonces tengo esas 2 particiones de lo que queda de un esternón. Ángulo de Lois, manubrio con cuerpo, y fosa suprasifoidea, entre lo que es apófisis sifoides y cuerpo. Listo, no más. Ahora, si lo miro de lado, ¿qué espero encontrar en el esternón de lado? Voy a encontrar las facetas o superficies articulares fáciles para los cartílagos costales. ¿Cuántas debo encontrar? ¿Cuántas facetas o superficies articulares? 5, 6, 7, 7. O sea que solamente tengo 7 costillos. Ah, bueno, 14. No, son 16. ¿Por qué? Facetas. Ah, sí, porque tengo 7 para los Cartílagos costales. y la clavícula. Entonces tengo, sí, 7 facetas o superficies articulares en el borde lateral del esternón para los cartílagos costales, pero acuérdense que arriba también tengo una faceta articular que va a ser para clavícula. Clase y género. Está fresquito, lo hicieron en el taller. Clase de artrosis y género. Celar en silla de montar, ¿cierto? Nombre de la articulación, esternoclavicular. Las otras articulaciones, que ya las vamos a ver, son articulaciones planas o artrodias. Y esas articulaciones les pongo, bueno, clase de artrosis, género planas o artrodias. Nombre, articulación condroesternal o esternocondral. Se le puede decir de las 2 maneras. Son planas, tenemos que entender cómo se mueve esto y por qué se mueve. Y si se mueve es porque tiene diartrosis. ¿Listo? No problema. Hablemos de costillas. Bueno, en esta vista, si me dicen que clasifique ese hueso, ¿qué digo que es? Por esta vista. Porque es que a mí me dicen, mire, cuando hay afecciones en sangre y cuando hay la necesidad de ver y hay deformaciones de los elementos formes de la sangre, estoy pensando en eritrocitos, en toda la línea sanguínea, se pueden tomar las muestras comúnmente a nivel de miembro superior o inferior, muestras de sangre, a determinar a ver dónde está el problema. Pero muchas veces no se puede, porque es que cuando él sale, se origina y viaja, puede sufrir transformaciones. Entonces, si yo necesito tener una visión clara de si esa línea sanguínea tiene un problema desde su formación, pues voy a buscarla en los sitios donde se forma. ¿Dónde se forma esa línea sanguínea? ¿Lo veo en esto? En médula ósea. Y si quiero hacer una aspiración de médula ósea, me dicen que la puedo hacer en esternón. O sea que lo clasifico como un diploide. ¿Cierto? Dos láminas de tejido compacto con tejido esponjoso, un médula ósea. La otra también pasa y la van a revisar. Aspiraciones a nivel de cresta ilíaca, que son superficiales.
se hacen perfectamente. Sin ver se pueden hacer. ¿Sí? ¿Queda claro? Muy bien, avanzo. Hablemos de costillas. Ese es muy sencillo. Ajá. ¿Qué tiene una costilla? Si yo veo una costilla, lo primero que tengo es orientarla. Orientación de la costilla. Entonces, para orientarla, cojan una costilla, tenemos una caja grande de costilla para que revisen costilla, pero es muy sencillo. ¿Qué conocemos de la costilla? La cabeza. Pero la cabeza te da algo. La cabeza, ojo, voy a hablar de características distintivas de las costillas. El problema de las costillas, puede ser que tengo costillas que son típicas y atípicas. Las típicas son de la tercera a la novena. ¿Qué tiene la tercera a la novena típicas? Cabeza, en forma de flecha. Y si tiene forma de flecha, significa que tengo dos facetas o superficies articulares. Y si yo me acuerdo algo por allá que me contaron en las vértebras, pues ya está fresca la vértebra, ¿cierto? Esa historia me la contaron porque entendí eso. Me decía que una cabeza de vértebra compartía dos cuerpos. Y eso le decíamos fositas costales. Entonces, sí, desde la tercera a la novena voy a encontrar la cabeza en forma de flecha porque voy a tener dos superficies articulares de una costilla que comparte con un cuerpo vertebral arriba y abajo. ¿Listo? Pero tiene un vértice. Bueno, y ese vértice se articula con... ¿Con quién se articula? ¿Quién besa? Un beso apasionado. Con el disco intervertebral. Y eso le voy a decir, la cresta costal. Cresta costal. Me de vuelta. ¿Qué más le encuentro? Listo, la cabeza. Cuello. Tubérculo. Ah, es que el tubérculo es el que se está articulando con la apófisis. Ah, esta articulación aquí va a ser, hombre, costo vertebral, articulación costo-transversal. Las dos son clases de artrosis, géneros planas o artrodias. Practica las aseguramos. Vamos a poner el nombre nomás. ¿Listo? ¿Qué más necesito de una costilla? Su orientación. Ah, yo sé que esto es posterior, esto va a ser anterior. ¿Cómo termina la extremidad anterior? Si uno mira Nete, está grave, MFP. Si yo veo eso, ¿cómo termina? Plano, y resulta que no. La costilla tiene una concavidad que se llama la fosa oval, y esta fosa oval recibe a una porción, a una proyección redondeada del cartílago costal que se introduce en la fosa oval. Entonces, nada hay esa parte. Eso no termina así plano. El extremo anterior de una costilla termina en una fosa que le digo la fosa oval. ¿Listo? Entonces ya tengo regiones que son posteriores y una proyección anterior. ¿Cómo hago entonces para poderla orientar? Sí, posterior, anterior. Pero cuando la tengan en la mano, van a buscar arriba que sea redondeado y abajo que sea filoso. Así la puedo orientar. En la parte de arriba no tiene nombre, pero la parte de abajo sí. Porque esa ranurita es por donde va todo el paquete vasculo nervioso intercostal. Te lo vamos a revisar. ¿Listo? Entonces lo filoso y se siente es esto. Y le dice, pues es un surco y está en la costilla, entonces surco costal. Surco costal. Esas son las partes de una costilla. Pero hay algo interesante de la costilla. Es un hueso plano, pero es duro. ¿Cómo hago para que la costilla pueda ir de posterior hacia anterior? ¿Qué deberá tener? Como doblez, ¿es cierto? Entonces le voy a buscar ángulos. La literatura me dice que tiene un ángulo posterior. Yo, Berto, le puse un ángulo posterior, también hablo de un ángulo lateral y pienso en un ángulo anterior. Porque si es dura, yo necesito que ella haga esto. O sea, aquí tiene ángulo posterior hacia lateral y detrás un ángulo hacia anterior. Es un círculo que se está formando. Aunque la literatura habla de solamente el ángulo posterior, yo también le pongo por biofísica, por biomecánica, le pongo también un ángulo lateral y alguna angulación anterior para entender por qué va de posterior hacia anterior y se puede proyectar algo duro, tenga esa direccionalidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Interesante colocar, y hagan el ejercicio. Yo cojo una costilla y la coloco en una superficie que es completamente horizontal, en una superficie que es plana. Si la costilla fuera completamente plana y yo la coloco en una superficie plana, sería así. ¿Sí o no? Pero si la costilla no fuera uniforme,
en su forma, al colocarla en una superficie que es horizontal, deberá quedar como torcida. Eso pasa con la costilla. Si yo coloco una costilla en una superficie plana, solamente tengo 2 puntos de contacto. Si tengo solamente 2 puntos de contacto, significa de que tiene una doble angulación. Y eso es lo que estamos viendo aquí. La angulación de la costilla es que hacia anterior mira, hacia abajo, hacia anterior y hacia medial. Y por la imagen que estoy ahí la veo, hacia atrás, va a ser como a la inversa. ¿Qué se mantiene? Que mira hacia medial pero hacia posterior. Pero la imagen me dice que va hacia... ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Va hacia arriba, va hacia posterior y va hacia medial. Entonces esa es la doble angulación que tiene una costilla. Por eso, si la coloco en una superficie plana, solamente tengo 2 puntos de contacto, porque es torcida, no es completamente uniforme. Eso lo van a ver, revisen una costilla. Hoy, no, pasa mañana, el lunes. Revisamos eso, lo miramos en el anfiteatro, las partes de una costilla. ¿Listo? Eso es lo común que tiene la tercera y la novena. Hablemos entonces de las otras. ¿Qué tiene primera y segunda y estas otras? Miremos esa historia. Bueno, tips. Hay que saberlo. Eso que les traigo aquí es esta relación. Mire, si yo miro esto, pudiera empezar a imaginarme qué es lo que tiene de atípico la primera, la segunda, la décima, la undécima y la duodécima. Lo primero, aquí está toda la historia de por qué son atípicas o por qué son típicas. Parte de una historia, me falta otra, ya le cuento. A ver, ¿quién sale algo nuevo? No se articulan por los vértebras. La primera, aunque no me lo muestra tan bonito, pero bueno, por lo menos aquí me dicen algo. La 11 y la 12 no tienen cuello ni tubérculo. O sea que solamente tienen una articulación a nivel del cuerpo. Primero. Segundo, de todas las, son flotantes, o sea que les falta un punto de articulación hacia anterior. El hecho de que sean flotantes y que estén así sueltas ya las hace atípicas. Más el hecho de que no tengan ni cuello ni tubérculo. Entonces, con 11 y 12, esa es. Y la 12 es mucho más atípica porque es más cortica. 16, 15 centímetros puedes medir, 16, 17, 18, dice la literatura. La otra 20 a 23. En promedio, pues no se trata tampoco ahora de hacer una pregunta de cuánto mide una costilla. Sepan que son flotantes. La funcionalidad la veremos en el abdomen, cuando miremos los músculos de la pared posterior del abdomen. Cuando miremos un quadratus lumborum, se inserta ahí en la 12ª costilla, para eso son inserciones de músculos. ¿Tiene manera y tiene necesidad de ser así? Sí, lo entenderemos en pared posterior del abdomen. ¿Qué más entonces? Ya, 11 y 12, eso es lo que tienen aquí. Ni cuello ni tubérculo, pero ¿qué tiene de especial la cabeza de ellas? Si miro esto, pensando en que tercera y novena, la cabeza es en forma de flecha. ¿Qué tienen ellas de diferente? Y ahí meto a la 10 también, porque aquí lo entiendo, ni cuello ni tubérculo, son más cortas y son flotantes, o sea que tienen razones para ser atípicas. Pero ¿qué lo hace atípico a ellas, incluyendo a esta e incluyendo a esta? Si miro la cabeza no tiene forma de flecha, tiene una sola superficie articular porque tienen una sola superficie articular con un cuerpo vertebral. Ellas no comparten cuerpos vertebrales, ellas son únicas, ellas no quieren compartir con nadie. Eso hace atípica, en parte a la primera, hace atípica a la décima y a las otras. ¿Sí me hago entender, cierto? Sí, listo. Muy bien. Pero la primera y la segunda tienen algo más de atípico. Miremoslas. Primera y segunda costilla. Bueno, voy a cambiar de mano. Hagan la clase ustedes. No leyeron, ya que no leyeron. ¿Qué tiene de especial la primera y la segunda? Si la comparo con las otras. Me dice que es plana, ancha y corta. ¿Sí o no? Ahí la veo, es más ancha, la veo más cortica, la veo más aplanada. Pero tiene algo de especial en la orientación. ¿Cómo es la orientación de una parte aplanada de una costilla? Así, ¿cierto? Pero cuando yo veo la primera costilla me dice de que ella está casi horizontal. O sea, no tiene esta forma, no está vertical, sino que esta es casi como ligeramente oblicua, casi como acostada. ¿Sí o no? Así, entonces la cabeza, sí, tiene partes atípicas porque tiene una sola superficie articular. El resto de ella es porque es corta, porque es aplanada, porque es ancha. Y su orientación es casi horizontal. Eso la hace atípica.
De una vez la segunda. Voy a hacer un trabalenguas. ¿Qué tiene la segunda? La segunda también es ancha, es aplanada y casi horizontal. Pero es menos que la primera, pero es más que la tercera. Más ancha, más plana, más horizontal que la tercera, porque la tercera va teniendo ya una dirección más vertical, pero menos que la primera, porque la primera es más ancha, es más horizontal, es más aplanada que la segunda. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Bueno, listo. Ahora, funcionalidades. Parte de la función de la costilla, además de ser ese esqueleto, a pesar de ser esas paredes laterales que conforman una cavidad que sirve de protección a las estructuras que están en el tórax, llámese pulmones, llámese corazón, también se ve que ellas deben darle, y la presencia de cartílagos costales es dar, lo hemos revisado. Dureza, sí, porque es protector, pero también elasticidad, flexibilidad, pero también ¿para qué más sirve? Dentro de ella y de su propia arquitectura, y aunque no aparezca, ella también deberá tener movimientos porque necesita acompañar a esa estructura que está dentro, que necesita aumentarse de tamaño. ¿Quién es? ¿Quién está dentro que necesita campo para cuando se llene de algo, de aire, los pulmones? ¿Cierto? Pues una característica. ¿Qué más? No tanto, pero ¿qué otras características más ahí necesito? Inserciones musculares, ¿cierto? Y las inserciones musculares van a ser por músculos que ocupan a estos espacios intercostales, músculos intercostales. Y van a ir desde el borde inferior de la costilla al borde superior de la costilla que está inmediatamente por debajo. Serán los únicos músculos que están ahí. ¿Quién más pongo? Atrás. Serratus posterior superior, serratus posterior inferior. Adelante. Y a los lados. Serratus anterior. ¿Qué más le pongo en la primera y la segunda? Pongo en la primera subclavius y en la primera y la segunda escalerus anterior y medio. Vamos a ver esas huellas. Para eso sirven ellas. Para eso necesito mis costillas. Entonces, avancemos en eso. Primera costilla. Me dice que le voy a buscar relieves. Si esto es posterior, si esto es anterior, y voy pensando en que, ¿cómo se ve? Eso es chévere porque alcanzo a ver, a percibir ese casi horizontal que me dice, lo aplanado, lo ancho de ella, lo cortica. ¿Qué relieve voy a encontrar en la cara superior de una costilla? De la primera. Uno que ya sabemos, tubérculo del infra. ¿Por qué comienza el tubérculo del infra? Porque es la única elevación como relieve que tiene la cara superior de la primera costilla. Y ahí voy a insertar escalerus anterior. Y si yo veo la primera costilla en su cara superior y veo el tubérculo del infra, si me voy hacia adelante, si yo estoy parado en el tubérculo del infra y miro para adelante, ¿qué veo? Hacia adelante y hacia abajo. Voy mirando la cara superior de la costilla. ¿Qué voy a encontrar? Una concavidad. Un surco. ¿A quién? Le falta. Si me dicen la, digo femenino, pero la arteria o la vena. La vena es anterior. Entonces surco para la vena subclavia. Y si yo estoy parado en el tubérculo del infra y miro para atrás, voy a ver otro surco. Ahora sí. Surco para la arteria subclavia. Arteria subclavia, ¿y quién más? Una va sola. Tronco primario inferior del plejo braquial. Esos son los accidentes que me dice aquí lo mismo. No me trata de decir eso. Lo que pasa es que me dice surcos por subclavia main. Y ahí quedó algo. Yo sé que hacia anterior tiene que ser vena subclavia, tubérculo del infra, y hacia posterior tiene que ser arteria subclavia con tronco primario inferior. Si me voy para atrás, o sea, más atrás, que hay detrás del surco para la arteria subclavia y para el tronco primario inferior del plejo braquial. ¿Qué encuentro detrás de ellos? Entonces, ejercicio. Surco para la vena subclavia, tubérculo del infra, surco para la arteria subclavia y tronco primario inferior del plejo braquial. ¿Cuál? No, el anterior está en el tubérculo del infra, el escaleno medio. Entonces voy a encontrar punto de inserción ahí de inserción proximal del escaleno medio. ¿Listo? Y también hacia adelante ya la inserción de subclavius.
¿Listo? Esos son los relieves que encuentran en una cara de la primera costilla. Tenemos primeras costillas, revisen los accidentes, el lunes, el miércoles, cuando a bien crean ustedes conveniente. Pero también debo encontrar un músculo que se inserta en las 8 primeras costillas, o sea que también tengo que encontrar aquí punto de inserción de serratus anterior. Y ese punto se reproduce en la primera, de la primera a la octava. Y ya si miro la segunda, acuérdense, la segunda es también corta, es también ancha, es también aplanada, tiende a ser casi horizontal, pero es menos que la primera, pero más que las otras. Cuando digo menos o más, hablo en lo ancho, hablo en lo aplanado, hablo en lo horizontal. ¿Sí me hago entender, cierto? Y si miro la segunda costilla, pues será hacia atrás, escaleno posterior, y voy a encontrar serratus anterior, como inserciones. ¿Listo? Ese es el ejercicio. Ya tengo por qué son así. Pero bueno, voy con algo más. Problemas. Si hicieron la salvedad, ¿cierto? Si hacemos un quiz de eso, no creo que sea vale, ¿cierto? Por inserciones. ¿Sí? No. Mi ejercicio, este video más hagan el ejercicio. ¿Cuál es el problema con la primera? Con las costillas en general. Oiga, es que hay costillas supernumerarias. Y nosotros somos tan mecánicos que vemos una radiografía. La radiografía tiene un problema. Si uno la mira lo suficientemente, uno encuentra lo que quiera buscar. Ese es mi profesor de radiología. Uno la mira juicioso y la mira tanto que lo que uno quiere buscar y ver, ahí lo encuentra. Pero también nos volvemos tan mecánicos que la vemos y vemos todo radio opaco, radio lúcido, blanco, negrito, y se nos olvidan los detalles. O sea, pecamos por dos, por mucho o por más, por mucho o por menos. Y a veces se pasan estas jovencitas, costillas supernumerarias. Las costillas supernumerarias pueden ser lumbares, o sea que puedo encontrar costillas en L1, en L2, en L3. Casi no traen mayor problema, ni mayor sintomatología. Pero el problema grande que va a haber van a ser las costillas a nivel cervical. Esas sí traen sintomatología. Y en cervical le pueden encontrar costillas que se insertan en C7, que son las más comunes, y muy raras que se puedan insertar en C6, que se articulen con C6. Ahora, de estas costillas supernumerarias hay dos características. Primero, son atípicas, muy atípicas, porque como son supernumerarias, casi siempre lo supernumerario en músculo o en hueso, no sé si ya lo vieron en embrión, tiene algo de particular, y es que aunque sí es un hueso o aunque sí es un músculo, va a tener características que tratan de asemejarse a lo óseo. Si es un diente, se asemejará a un diente, pero no se parece a un diente. Si es una costilla, trato de decirles es que se va a tratar de parecer una costilla, pero tiene cosas que no la hacen tan distintiva que una costilla. No sé si me hago entender el contexto. Es supernumerario, se formó por alguna falla a nivel embrionario. Dentro de esas costillas supernumerarias que tienden a parecerse a una costilla, pero que no difieren bastante, voy a encontrar dos cosas. Uno, tienen que articularse, no están sueltas. Atrás, sí, sigue manteniendo los cuerpos vertebrales. Generalmente no tienen ni cuello ni tubérculo. Pero el problema no es aquí. El problema va a ser en su inserción, que busca generalmente a nivel de primera costilla. Y cuando está primera costilla, Noether me dice, hay dos historias. Porque la inserción puede ser completa o puede ser incompleta. Completa cuando es completamente ósea. Incompleta cuando das a través de un ligamento. En cualquiera de las dos, aunque es mucho peor la ósea que la ligamentaria, porque la ósea sí que roba un espacio, mientras que la ligamentaria, aunque el ligamento es duro, pudiera ser un poquito más noble al momento de pensar en que está en un hiato interescalénico. Y cuando tengo un hiato escalénico, pienso en lo que se comprime. Ahí, subclavia, arteria y o plejo braquial. Entonces el paciente llega con esa sintomatología. Corrección de esto, quirúrgico. Y el paciente clama, pide a gritos que le hagan la cirugía. ¿Sí? Quieren hacerse, se llama el síndrome del opérculo torácico. Síndrome del orificio torácico superior, también se llama. Y básicamente, Noether me dice lo que está ahí. Es el paciente que vive con el brazo frío, con el brazo dormido, que siente cosquilleo, que se le duermen los dedos. Y ya ustedes le hacen todas las pruebas compresivas necesarias y nada, no se sabe qué es. Piensa en el opérculo, piensa que es orificio torácico superior y piensa en esa, creo que se entiende eso. El paciente hace así y una vez se le duerme. ¿Cuál brazo? ¿El izquierdo o el derecho? Hago esto.
¿Cuál brazo se le duerme? Izquierdo. ¿Cierto? O el paciente está, entonces, pulso 60 por minuto, levanta 30 por minuto si está en posición anatómica, levanta el brazo 60. En posición anatómica tiene que comprimirse la arteria, casi no puede mantener, fíjense, siempre los vasos como elevados. Se da por eso, se entiende ese concepto. Básicamente es el juego que hace una costilla comprimiendo un hiato interescalénico, pero también unos escalenos que tendrán que jugar un principio básico en la arteria, porque ella deja de ser subclavia para convertirse en axilar y en humeral. Por eso la posición que tenga a nivel del cuerpo variará la direccionalidad de la arteria y la compresión. Y si muevo cabeza, entonces sí actúan los escalenos en la compresión y en la contracción de estos escalenos anterior y medio sobre la estructura vasculonerviosa y el movimiento de la cabeza. Llámese flexión lateral. Y ahí dice el nombre, que eso lo van a ver, hay más. Aquí le traigo eso, la maniobra de Holzhauer, hay muchos más y les van a enseñar más. Lo que yo no les voy a enseñar todo, porque no hay tiempo para eso, son todas las pruebas clínicas, pero sí la base anatómica para que entiendan el porqué de los resultados y por qué se hace una prueba clínica, pensando en esas compresiones. ¿Queda entendido? Eso lo voy a hablar ahorita. Sin comentarios, inserciones musculares. Artrología. ¿Cómo aseguro estas costillas? Articulación costo vertebral. Articulación clase de artrosis, género plano o artrodia. Voy a articular la cabeza de la costilla con un cuerpo de la vértebra. ¿Cómo la aseguro? Con esto. Ligamento radiado. Ahora, ¿qué les muestra Netter? Ligamento radiado o anterior. ¿Qué no ven? El ligamento posterior. No se llama radiado posterior. No me voy a colocar radiado posterior porque no existe. Entonces pongo el interrogante. Es un ligamento radiado o anterior y tengo un ligamento que se llama posterior. Le hace falta algo. ¿Qué le hace falta? De la articulación costo vertebral. Si no colocan eso, también tenemos pelea. Ahora, por lo que veo, sí, se llama radiado, porque cuando uno generalmente radiado hace la referencia que son rayos de sol. Entonces lo romántico, en la mañana, domingo, queda una luz entreabierta así en la ventana y entra el rayo de sol. ¿Cómo entra el rayo de sol? Así como dispersándose. Sí, no, nunca han tenido esa sensación un domingo, un sábado, una mañana. Es un poco romántico. Y esas imágenes de rayo de sol también se aplican, la van a ver en radiología. Cuando yo quiero ver que una fractura se está solidificando, la imagen clásica típica es el rayo de sol. Eso es lo que se ve y uno dice, ahí hay puntos de cicatrización. Entonces el rayo de sol hace prever eso, como esas proyecciones, como esas líneas. En este caso son proyecciones ligamentarias. Pero bueno, eso tiene sentido. No veo el ligamento posterior de la articulación costovertebral, pero creo que tenemos una madurez anatómica para imaginarnos que si esto es anterior, puedo ver la misma imagen atrás, así en el mismo sentido, solamente que atrás. La misma imagen que veo aquí, la voy a ver en la cara posterior de la costilla. Entonces, dos ligamentos que van tanto anterior como posterior. ¿Qué tienen de especial estos dos ligamentos? La imagen ahí no es específica. Les voy a mostrar otra. Por lo que veo aquí, el ligamento se proyecta hacia la vértebra que está por encima, el cuerpo vertebral que está por debajo y al disco intervertebral. Escuchen. Silencio. Yo tengo una frase para eso, pero hiere sentimientos. Pero si siguen, la digo. Cortes. Usted me dice, aquí está entero y aquí está. Aquí estoy viendo el interior de la articulación, aquí estoy viendo la parte externa. ¿Sí o no? Entonces, lo mismo, solamente que está como más individualizado y como menos fibras. El ligamento que va al cuerpo vertebral, el ligamento que va al cuerpo vertebral por encima, cuerpo vertebral por debajo y el ligamento que va al disco. El ligamento que va para el disco le voy a decir ligamento costomeniscal. Costomeniscal.
Y la diferencia en esto es que cuando yo hago un corte y veo el interior de la articulación, me dice que hay ligamentos que van desde El disco. La cabeza. La cresta. desde la cresta costal, desde la cresta costal hasta el disco. Aquí también me lo muestra la tarjeta, miren, corte desde la cresta costal hasta el disco. Y le voy a decir que es un ligamento intraarticular interóseo. Le falta sustancia de la articulación costo-vertebral. Ligamento interóseo o intraarticular. De esa manera la aseguro. Listo. No más. Es más bonita. Resto de la articulación. Me dicen que tengo la articulación, ahora ¿qué va a hacer? Articulación costo-vertebral. ¿Cómo aseguro la articulación costo-vertebral? Pues miremos todo el contingente ligamentario. Me dice que tengo ligamentos que van desde la cabeza y desde el cuello de la costilla, borde superior, hasta el borde inferior de la apófisis transversa que está inmediatamente por encima. Ligamento superior. Y tengo ligamentos que van desde la cabeza de la costilla, cuello de la costilla, borde inferior, hasta el borde superior de la apófisis transversa que está inmediatamente por debajo. Ligamento inferior. Le falta de la articulación costo transversal. ¿Listo? En este corte, vértice de la apófisis transversa, tubérculo de la costilla, ligamento posterior. Esta transición que está aquí es este huequito que estaba aquí. Cara interna del cuello de la costilla, cara interna del pedículo y de la apófisis transversa. Ese espacio que veíamos y que vemos ahí no está vacío. Me dicen que es un ligamento interóseo. Y algunos llegan a afirmar que el ligamento interóseo es el ligamento necesario, imprescindible en darle la estabilidad a la articulación, que es el más importante. Y me queda este. Desde la lámina de una costilla, de la lámina de una vértebra, se origina, avanza, se abren abanicos, se abren dos. Un fascículo va hacia la apófisis transversa y otro fascículo va hacia la cara interna del cuello de la costilla. Son los ligamentos costolaminares o costolamelares de Trollard. Ahí están. Costolaminares o costolamelares de Trollard. Por allá de pronto en otro libro que vayan a leer por ahí, le dirán que son así. También costotransversarios laterales, son lo mismo. Entonces tengo costolaminar, costolamelar o costotransversarios laterales. Son los mismos tres nombres para el mismo ligamento. Está asegurada mi articulación. ¿Dudas o preguntas de la artrología? ¿Ninguna? ¿Seguro? Lo conozco como ligamento posterior. No sé si de pronto tenga por allá otro nombre. No sé si miraron alguno. Yo siempre le he dicho posterior. ¿Le encontró otro por ahí? No, pero hablan de un costo transverso. No, si te hablan del costo transverso, tiene que ser este. El costo transverso. Bueno, me retracto. Si buscamos la palabra costo transverso, pudiera tener varias significancias, con varios nombres. Me explico. Voy a justificar el término. Si esto es costo transversario lateral, costo transversario posterior, pudiera de pronto tratar de justificar. Si hay otro nombre que le ponga en otro libro, puede ser ese. Pero habría que hacer la salvedad, porque costo transversario es costilla, apófisis transversa. Pero como tengo varias localizaciones, a este tendría que decirle lateral, y tendría que decirle posterior. Sí, valedero, sí. Pero va, lo mismo, tengo que ponerle si es lateral, si es posterior, de la articulación costo transversal. ¿Estamos? Sí, ¿cierto? No, pero relajado, hoy es día un chiquitico. Previa. Listo, terminemos asegurando. ¿Problemas? Aquí. Ya
parece que tengo? Nombre de la articulación. La articulación condroesternal. La articulación condroesternal la entiendo como el cartílago costal que se une con el esternón. Ya dijimos que eran clases de artrosis, que eran clases de artrosis. Problemas de todo esto. ¿Buenos observadores o malos observadores? ¿Hay algo malo ahí? ¿Ustedes vieron Plaza Sésamo? Eso ya no lo ven, ¿cierto? Una de estas cosas no es como las otras. Ay, ahora todo el sentimiento. Ay, mi infancia. La segunda. Bueno, la segunda tiene como dos facetas o superficies articulares, ¿cierto? Si uno mira la segunda, está compartiendo tanto cuerpo como manubrio. Bueno, pero bueno, sigue siendo plano. Oiga, pero si uno mira la primera, algo pasó. Mente lo hizo ahí, lo hizo a propósito. Aunque es plana, algunos dicen que la cavidad articular es inexistente. Yo no creo que sea inexistente porque entonces no es plano. Más bien digo que es muy estrecho. Entonces, eso es lo que me hace ver ahí. Igual tiene movimiento, pero la primera costilla dentro del movimiento es la que menos tendrá. ¿Por qué? ¿Quién te manda a ser plano? ¿Quién te manda a ser ancha? ¿Quién te manda a ser tan estrecha? Entonces, ahí se compensa eso. O sea, por la forma se entiende de que algo será diferente en la arquitectura y en la movilidad del órgano. A ella le tocó eso. Por eso tiende a ser un poco más fija que todas las demás, pero se mueve. Entonces, para asegurar la articulación condroesternal, voy a utilizar ligamentos radiados. Ligamentos radiados. Le voy a cambiar algo. Puro, ligamentos radiados de la articulación condroesternal. La figura me muestra el anterior. Hagamos el ejercicio de imaginarnos el mismo ligamento atrás, porque tengo dos. Ligamento radiado anterior y ligamento radiado posterior de la articulación condroesternal. ¿Qué pasa con la primera? La articulación varía, tiene el mismo ligamento, pero la literatura dice, como es más estrecho, entonces a este le voy a decir no. Le voy a decir radiado, sino que le digo conoide. Aunque tiene la misma forma, el ligamento de la primera articulación condroesternal, de la primer cartílago costal con el esternón, le voy a decir ligamento conoideo. Para todos los demás serán ligamentos radiados, anteriores y posteriores de la articulación condroesternal, de la primera, de la segunda, de la tercera, y así sucesivamente. ¿Sí o no? Pero para la primera, acuérdense que es conoideo. ¿Listo? Eso tiene de diferente la primera. La segunda, que esta bien no falta en la familia y que lleva a la contraria, la séptima. El séptimo cartílago costal. Le estoy viendo un ligamento que asegura la articulación, pero se va hacia la cara anterior de la apófisis sifoides. Es diferente, es mucho más largo. Entonces por eso le van a decir que van a hacer. No está ahí. Condrosifoideo. Cuando lean le van a decir que sí. Miren, condrosifoideo. Algunos libros dicen costo. ¿Será que es costo? No, debe ser condro, porque voy en cartílago costal. Y lo entiendo como esa proyección del cartil. Aquí en este, si no lo pinto, aquí sería así porque hizo el corte y aquí le faltó, sería así. Pero la Frater sí lo hizo. Entonces, para el séptimo cartílago costal, voy a utilizar un ligamento que va con la misma característica, la misma disposición del ligamento radiado, pero se proyecta, es mucho más largo, proyectándose incluso hasta la cara anterior de la apófisis sifoides. Y por eso le voy a decir ligamento condrosifoideo. ¿Listo? Cuando tengan trauma de tórax por allá, igual, pues ya te preguntarán por eso. No, bro. Está asegurado, ¿cierto? Listo, no más. Me falta. ¿Qué le faltó a él? Pues lo pintó, pero como que no se nota mucho. Pero trató de hacer esto. Y Fénix fue más bonito en ese sentido. ¿Qué hizo Fénix? ¿Qué entiendo de esa figura? Esto es un ligamento anterior, un ligamento posterior, pero son externos. Y él me dice que aquí tengo dentro de la articulación ligamentos que perforan, que van dentro del hueso, son ligamentos interóseos o intraarticulares de la articulación condroesternal o externo-condral.
¿Listo? Oye, esto es más que costillas, no más. Nombre. La articulación será contracostal. Acuérdense, sí, cuando estábamos allá, primera clase, segunda clase, mirábamos entonces, era dentro de todas los nombres de las articulaciones, este fue el ejemplo de ella. Porque teníamos un cartílago costal ahí entre dos superficies óseas que se insertaban y le poníamos clase y género que era sin artrosis y hacíamos que era de los géneros, clase sin artrosis de género sin condrosis y hacíamos la salvedad de algo. Vuelvo a recordarles, lo fijo y la sin artrosis no es que impide el movimiento de la costilla, porque la costilla se mueve. Lo inmóvil es para que ella no haga separación. Si miro esto, pero miro fe, me tumbaron. Ya, sí, ya, está perdido. Si miro esta y miro esta, veo que algo le pasó a Nettel cuando hizo la descripción. Las superficies no son planas, como me pudiera dar a entender la imagen. Feneis me dice lo que es. Voy a encontrar un extremo con una carilla o cosa oval que recibe a un cartílago que es sobresaliente. Esa es la sinartrosis del género sin condrosis. ¿Cierto? Y me quedan dos. Ahora sí avanzar a lo que quiero. Lo que queda de aquí. ¿Cómo lo entiendo? ¿Se acuerdan de la primera? Todavía no han hecho el reset de la primera clase del 23 de enero. ¿Qué pasó? Yo leo eso. Sí, la articulación external superior y external inferior. Que a la otra le voy a decir, no fue external, y a la otra le digo, sí fue external. Lindo, bonito. Pero cuando me dice que es clase sin artrosis, de género sin condrosis, bueno, madre, yo quemo el libro. Sí, yo no sé ustedes, pero a mí eso no va. ¿Qué pasó? ¿Por qué sí y por qué no? Trauma de tórax. Entender cómo se hace la repartición de fuerzas. Y por qué tiene diferente en ustedes y por qué en mí. Mejor dicho, parcial. Sí, ya, ¿cómo lo hacía? Explique la articulación suya versus la articulación del docente que ya es cincuentón, que ya pasó del quinto mes. Pues que tienen que o sea que esto es en ustedes. ¿Qué pasó en mí? Iba a decir cinco. ¿Qué pasó en mí? ¿Será que es la misma clase de género? No, entonces debe ser que sin artrosis de género para ahí como sin fibrosis. O sea que, acuérdense, son 9 partes que en la medida del resto de la vida se van osificando. Ustedes todavía de pronto tendrán en esas articulaciones algo de cartílago, pero tranquilos, también llegarán a mi edad. Entonces no se afanen, también van a sufrir cambios y esos cartílagos se van osificando y terminarán en sin fibrosis. Me hago entender el contexto. Cuando uno le tiene que ser crítico. Esto no es lo mismo en el niño, no es lo mismo en el adolescente, no es lo mismo en el viejo, no es lo mismo ya en el adulto. Como yo, adulto mayor. Para no decirle viejo, una manera más suave de decir que vamos cumpliendo años. ¿Me hago entender? Listo. Muy bien. Configuración externa, si uno mira, pero ahí está. Dentro de la arquitectura, parece el pabellón auricular. ¿En qué sentido? En que lo mismo que veo por fuera, lo voy a ver por dentro, solamente que a la inversa. Entonces me dicen que es como un calco de la superficie. Entonces tengo una superficie externa que será convexa, pero que esa superficie interna será cóncava. Pero como la costilla tiene una doble direccionalidad, me están dando una serie de distintas formas o direccionalidades de ver a las costillas. Me dicen, pero básicamente va en lo siguiente. No solamente acordarme de que la costilla va hacia anterior, hacia abajo y hacia medial, y que va hacia posterior, hacia arriba y hacia medial, sino que ese cambio de direccionalidad va a influir en los espacios intercostales. Entonces, si yo miro los espacios intercostales, puedo hacer ciertas referencias y ciertas anotaciones de ellos. Si los miro en anterior y los miro hacia posterior, ¿cuáles son más anchos, más altos?
razones, son más altos hacia anterior y son más estrechos hacia posterior. ¿Cierto? Si uno mira los superiores, mira los inferiores y los compara con los medios, son más anchos arriba, son más anchos abajo, en la mitad. Espacios intercostales. Ahora, si la costilla se sube, porque cuando yo hago inspiración, se eleva, ¿qué le pasará a esa curvatura? ¿Cuál será el efecto óptico, la ilusión óptica que tendré en un tórax cuando esté en inspiración a cuando esté en inspiración con respecto a las curvaturas de la columna, de la curvatura de las costillas? Ilusión óptica. Si sube, ¿qué le pasa a la curvatura? Se tiende a perder. Entonces por eso me dicen que en inspiración las incurvaturas tienden a perderse y se tiende a ver casi horizontal la costilla. Mientras que cuando estoy en expiración se aumenta esa incurvación o esas curvaturas de las costillas. Estoy más emocionado yo que ustedes. Bueno, vamos a ver si los emociono con músculos. ¿Qué pasa hacia atrás con el relieve? Es que la presencia de la columna vertebral ya hace que en la parte posterior se pierda esa lógica de que lo externo se parece a lo interno. Entonces aparece eso. Y al hacer eso, entonces se crea ya una pérdida de esa silueta. Pero esa pérdida de silueta sé que se hace porque ahí debo encontrar la cara posterior de los pulmones. Por eso se forman los surcos costales o los surcos pulmonales. No más. Hablemos de músculos. Bueno, eso ya lo dijimos, ya lo hablamos. Le pusimos los límites. Señor. Costillas lumbares. Sí, costillas lumbares. En L1, en L2, en L3, por una costillas. Dos cosas. Movimientos. Se me ocurre algo. ¿Qué movimientos espero de esa región torácica? Recordarles algo, volvemos otra vez a columnas. Los movimientos que voy a tener a nivel de columna. Sí, columna torácica. Estoy hablando de cervical y estoy hablando tampoco de lumbar. Columna torácica, que es la columna menos móvil. Eso lo sabemos. Si yo hago flexión y extensión, está en un rango de 40 grados. 40 grados en flexión, 40 grados en extensión de columna torácica. Si hablo de esto que es torsión, 50 aproximadamente. Y si voy a hacer la flexión lateral, está en 20 grados. ¿Qué hace de que tenga o que sea la menos móvil? ¿Qué hace que estos rangos sean tan limitados en movimiento? ¿Será que se entiende eso? Yo me lo esperaba. Es más, pero ya lo hablamos cuando estábamos en columna. Se me ocurre que para la flexión y extensión, fíjate los discos intervertebrales. Cuando hablo de esa inclinación, que no me gusta el término, yo le digo mejor flexión lateral, estoy hablando que la presencia de las costillas hacia los lados. O sea que toda esta arquitectura, las apófisis espinosas, ¿se acuerdan que la apófisis espinosa se solapaban unas con otras? Eso hace de que haya menos movilidad a nivel de la columna torácica. Entonces voy entendiendo por qué estos rangos de movilidad, al compararlos con cervical y al compararlos con lumbar y aparecer los accidentes anatómicos de las vértebras y la presencia de las costillas, tórax, de las vértebras torácicas y de las costillas, van a hacer de que ciertas características, desde las láminas, las apófisis espinosas, los cuerpos vertebrales, sean los que influyen en los movimientos de flexión y extensión. Y la presencia de las costillas en ese movimiento de flexión lateral. Se entiende también el contexto, ¿cierto? Cualquier libro me lo cuenta. ¿Cuál es el movimiento que hay entonces en un macizo torácico, entendiendo que no es solamente externo, sino costillas y también las 12 vértebras torácicas? ¿Listo? Necesito hacer inspiración. Y cuando hago inspiración necesito aumentar el diámetro transversal, el diámetro sagital y el diámetro antero-posterior del tórax. ¿Cómo carajos voy a hacer eso? Y todo eso está articulado y no se separa, porque esto no permite separación. Bueno, no la pintan, pero aquí no hay separación. Entonces, ¿cómo hago? Es simplemente un juego. ¿Cuál es el juego? ¿Se acuerdan del músculo diafragma toracoabdominal, cierto? El diafragma, que no hemos hablado de él, ayer les decía que él se inserta en las 6 últimas costillas y que tiene una forma como de arco, como de cúpula.
Si yo necesito hacer inspiración y necesito aumentar el diámetro sagital de arriba hacia abajo, por obvias razones, mi única manera será empujando diafragma. El pulmón se llena de aire, empuja diafragma, pero en la cara inferior del diafragma, las relaciones porque la relación superior del diafragma deben ser a ver, ustedes son gráficos. Ahí está. Músculo diafragma toráco-abdominal. Relaciones superiores del músculo diafragma toráco-abdominal. Soy diafragma, miro para arriba. ¿Qué tengo acá y acá? Los bordes inferiores o circunferenciales de los pulmones. Y si miro en el centro, corazón y su envoltura, que es pericardio fibroso. Y cuando miro los límites inferiores del diafragma toráco-abdominal, van a ser vísceras. Entonces voy a encontrar del lado izquierdo, voy a encontrar estómago, voy a encontrar vaso, que es látero gástrico, voy a encontrar hígado. El hígado es derecho, pero también es izquierdo. O sea que cuando pienso en hacer un descenso del diafragma, voy pensando en un descenso del hígado, en un descenso de estómago, en un descenso inclusive de vaso. ¿Sí o no? O sea que hay un descenso de las vísceras abdominales. El descenso y la pérdida de la cúpula del diafragma para ponerse casi horizontal implica que hay un aumento en el diámetro longitudinal de arriba hacia abajo de la cavidad torácica a expensas del desplazamiento de las vísceras abdominales. ¿Se entiende eso, cierto? Listo, primero. Segundo, si yo decido hacer inspiración y la costilla sube, voy a hacer un ejercicio, tengo que cambiarlo. Todos los libros le dicen que haga eso con un balde, pero yo lo hago con mis manos. Voy pensando en que mis manos son el esternón. La articulación escapulohumeral va a ser la articulación costovertebral. Y voy a tomar a la costilla en expiración, así, porque está descendida. Tomo la distancia entre los dos codos. Póngale una distancia cualquiera. 10 centímetros, listo, bueno. Voy a subirlas. Hago inspiración. Las costillas subieron. No hice desarticulación de costillas. ¿Se aumentó el diámetro transversal? Sí. Al subirse se aumenta el diámetro transversal. Si tomo a esa lógica de los codos, que al subir se aumentó la distancia. Entonces el aumento del diámetro transversal se da por el aumento, por el ascenso de las costillas. ¿Sí o no? Que usted parece no tiene visto biofísica ni física. De pena, ¿no? De pena. Uno habla de esas cosas. Movimiento secundario. Es que si yo me articulo con el esternón y yo me subo, seguramente el esternón también sube. Entonces, para aumentar el diámetro antero-posterior, voy a pensar en que este jovencito, al subirse de la costilla, el esternón tiene que irse hacia adelante y hacia arriba. Y al irse hacia adelante y hacia arriba, se aumenta el diámetro antero-posterior. Estoy mirando toda esa belleza fisiológica que van a verlo después de cómo es ese aumento. El ejemplo del balde, cómo es ese aumento de los diámetros torácicos por la necesidad de un pulmón en insuflarse, en hacer inspiración. ¿Se entiende ese contexto? ¿Dónde está el ángulo de rotación de esta historia? Escúchenmelo primero. ¿Cuál de la física? ¿Dónde se intersecta ahí? ¿Dónde está el ángulo? ¿Dónde está el punto donde yo necesito que se dé ese movimiento de rotación pensando en el ascenso y descenso de la costilla? Articulación costovertebral. Listo. No más. Ahora sí, no hay para los músculos. Bueno, no es la mejor imagen, pero necesito un contexto para hablar sobre el cadáver. Por eso no me interesa mostrárselo en un cadáver. Quiero que sea lo más ilustrativo posible para que me lo entiendan en el cadáver. Por eso tengo esta imagen. Esta imagen tan fea me está mostrando algo. El músculo que está más hacia afuera, el músculo intercostales externos. La musculatura que está intermedia, intercostales medium o interni. Y el músculo que está más hacia adentro, que es el intercostales internos o íntimo. 3 musculitos.
Para localizarlos necesito, como los músculos del dorso, saber sus inserciones. Si no, un alfiler me puede poner a dudar. Primero, intercostalis externos. El intercostalis externos me dice que es un músculo que ocupa los 3/4 de la cavidad toral, de la silueta del área del tórax. Va desde la articulación costotransversaria hasta la articulación condrocostal. Hasta la articulación condrocostal. ¿Qué características tiene este musculito? Uno, sí, va del borde inferior de la costilla al borde superior de la costilla, que está inmediatamente por debajo. Pero eso no es lo que lo hace especial a él. Lo que debo revisar van a ser las direcciones de las fibras musculares. Y la dirección de las fibras musculares me dice que van así, de abajo hacia adelante. El intercostalis externus, sigo llenando la tabla que tenemos desde el cuello, es un músculo que es inspiratorio. Eleva las costillas. Segundo musculito, intercostalis medio o intercostalis interno. El intercostalis medio o interno necesito darle un punto de nacimiento, un algo. Entonces acuérdense de algo. Axila, línea media axilar, la proyecto hacia el tórax. En mí, este es el punto preciso donde nace el intercostalis medio o interno. En la proyección de la línea media axilar hacia el tórax. Eso es lo que me esquematiza aquí. ¿Hasta dónde llega? Hasta el borde lateral del esternón. ¿Cuál es lo clave? No que se inserte en el borde inferior de una costilla, ni en el borde superior de la costilla que está inmediatamente por debajo. Es la direccionalidad de las fibras. Si están iban de abajo hacia adelante, estaban de abajo hacia atrás. Para cuando lean, por eso no me gusta Moore, porque Moore dice, puede ser, no me gusta, no, leo es o no es expiratorio, por la direccionalidad de las fibras, de abajo hacia atrás, expiratorio. Tercer musculito. Intercostales. ¿Internos o íntimos? Íntimo, más profundo. Siguieron hablando, ¿no? Qué belleza. Lo mismo, no me sirve ahí donde lo voy a colocar, está en la superficie ahí como sí la puedo referenciar, sí, ángulo posterior de la costilla. Desde el ángulo posterior de la costilla, pues ahí, como que parecido acá, hasta la articulación condrocostal. ¿Listo? No es lo lógico de él, no es que vaya, o lo representativo, sí, lo mismo. Todos los músculos intercostales van desde el borde inferior de una costilla al borde superior de la costilla que está inmediatamente por debajo. Lo clásico de él, para entender su funcionalidad, es la direccionalidad. Las fibras van de arriba hacia atrás. Lo mismo que el medio. O sea que hace lo mismo que el medio, el músculo expiratorio. ¿Listo? Si eso lo tengo claro, lo voy a poder localizar en el cadáver. Y de este, pero no se las cuento porque lo van a leer este fin de semana, hay algo especial que tiene. Lo vemos el lunes. No, en el grupo B lo vemos el martes. Con el resto lo vamos a empezar a ver el lunes, qué es lo que tiene de especial este jovencito. Pero por favor, necesito que lean. A ver qué es lo que tiene que me puede perturbar en el cadáver cerebral. ¿Listo? Eso es. Ahora, si quiero hacer una disección y quiero buscar la capa muscular de superficial a profundo y verlos todos, no lo voy a hacer aquí, no lo voy a hacer acá, tengo que hacerlo. ¿Se entiende el contexto, sí? Si quiero buscar los tres, tengo que buscar el borde lateral para encontrar la historia de los tres. Del resto van a estar como dispersos. Listo, muy bien. Bueno. Planos, 5 planos, ustedes también escuchan la voz, ¿sí? Sí, yo también la escucho. Los planos, piel, tejido celular subcutáneo, músculos intercostales externos. Después, ¿qué sigue? La ponderosis del músculo intercostales externos, pensando en que yo soy un cuchillo y que estoy perforando, ¿cierto? ¿Qué encuentro? Una membrana que se llama la membrana intercostal, vasos sanguíneos, nervios, paquete vascular nervioso, linfáticos. Sigo avanzando, voy a encontrar ese espacio
intercelular, donde también encuentro todo ese paquete vasculonervioso, el intercostales medio, intercostales internos, y me encuentro con algo azul. Dos cosas con esta figura y por eso puse esa. Si voy pensando en lo superficial a profundo, voy pensando en que debo perforar estructuras antes de llegar al pulmón y de provocar un traumatismo en el pulmón que se llama una. Cuando lo perforo, puede ser un neumo o un hemotórax, es cuando se perfora, sea porque sea de aire o sea de sangre. ¿Qué debo referenciar o cuál debe ser mi vía, cuál debe ser la ruta, cuáles son las estructuras que voy necesariamente atravesar antes de llegar? Después de que perforo piel, tejido celular subcutáneo, músculos intercostales externos, tomo a mi membrana intercostal, busco intercostalis medio, busco ese espacio donde encuentro los vasos sanguíneos, ese espacio celular que le llaman intermuscular, entre los músculos con vasos sanguíneos y nervios, intercostalis internos o íntimos. Sigue el tapiz, la capa más interna que tapiza el tórax, o esa envoltura que tiene la cavidad torácica internamente. Ya la conocemos, porque era parte de esta aponeurosis prevertebral que se metió dentro del tórax y que tapizó. Y eso se llama una membrana o una fascia endotorácica. Fascia endotorácica. Y después de que yo perforo la fascia endotorácica, sigue otra fascia que debo revisar. Pero viene un problema. ¿Cuál es el problema? Lo que iniciamos ayer, la envoltura que tiene el pulmón. Porque el pulmón, aunque no es la mejor figura, el pulmón tiene una sola envoltura, pero que tiene dos ubicaciones. La envoltura que está más íntimamente unida al pulmón y la envoltura que tapiza externamente al pulmón, pero que está más en relación con las paredes de la cavidad torácica. Voy a hablar de las pleuras. Y la pleura que está más externamente, que tapiza el pulmón, pero que está más en relación con cavidad torácica, va a ser la pleura parietal, y la que está más cerca al pulmón será la pleura visceral. Vencida fácil, vencida pleuras, hemotoras o neumotoras. ¿Soy lo suficientemente claro en ese sentido? Listo. Muy bien. Sin comentarios. Ya lo dijimos. Estoy pensando en musculatura, ¿cierto? Esa musculatura nerviosa al tórax. Tenemos que revisar a ellos. Ya los conocemos. Estos no los conocemos. ¿Dónde los voy a buscar? Los voy a buscar en la gara interna del tórax. Y los voy a encontrar en el ángulo posterior de la costilla. Músculos subcostales o infracostales. Sí, me dice también que va de la cara superior de la costilla al borde inferior de la costilla que está inmediatamente por debajo. Salvedad. Puede tener dos costillas o puede incluso saltarse a tres. Los músculos subcostales o infracostales son músculos inspiratorios. Solamente en la cara interna del tórax y solamente en el ángulo posterior. Subcostales. Sin comentarios. Sí. Corte. Coronal. Quité la mitad anterior del tórax y estoy viendo la mitad anterior del tórax desde una vista, no externa, sino desde una vista interna. Transversus thoracis. El músculo transverso torácico se inserta en tercio inferior de la cara posterior del esternón. Y las fibras ascienden y buscan los cartílagos costales. ¿Cuáles? Segundo, tercero, cuarto, quinto, incluso sexto. El transverso torácico es un músculo expiratorio. Y voy terminando. Creo que esta semana alguien me preguntó sobre los pectorales. Yo le dije, espere tantico que estemos en tórax. Aunque eso es de parte de ya quiero, lo van a ver en fisiología. Sin embargo, esta es una parte que todavía me falta, pero la voy abordando desde ahorita. Pero aquí termino toda mi historia y comencé en cuello. No sé si algo de lo que está ahí
Una ya la hemos visto y hay unas cosas que le voy añadiendo. ¿Cuáles aparecieron al ruedo? De los que ya teníamos, nos faltó algunos. No hablamos de estos. Pero ojo, miren que lo dividen en dos. Si es inspiración normal, pues inspiración forzada. Es que la inspiración forzada ya todo cambia. Pero en inspiración normal, desde el diafragma toraco-abdominal hasta los intercostales externos. Y cuando tengo inspiración forzada, todo lo que aparece. Incluso pensando en que el esternón se va hacia arriba, hacia adelante y hacia arriba, colocan a los esternocleidos mastoideus. Y aparecen pectoralis major y minor. Y yo no sé por qué aparece latissimus dorsi. ¿Quién me lo explica? No. Porque aparecerá el latissimus dorsi. Hay dos cosas por las que él aparece. Porque se inserta en apófisis espinosa, ¿no? O sea, del vértebra lumbar en las últimas torácicas. Bueno, la inserción que tiene en torácica algo colabora. Lo otro es la relación que hay, pero más por una relación que tiene la escápula con el serratus anterior. Recuerden que el serratus anterior es inspiratorio, pero también tiene un movimiento de abducción. O sea que hay como una cierta participación de escápula versus relaciones con costillas. Y acuérdense que el latissimus dorsi también se inserta en el borde inferior, en el ángulo inferior de la costilla y va por toda la cara posterior. Algunas fibras tienden a ser septums que se relacionan con las costillas, por eso hace de que haya cierta aparición de... Ahora, ¿cuáles están ahí de pronto? No, el resto, los pectorales. Pero acuérdense que los pectorales se entraban en el borde lateral del esternón y tomaban cartílagos costales. Por eso aparecen estos jovencitos. Y el minor ya lo teníamos, por tercera, cuarta y quinta costilla. Entonces está lista la historia. Recogemos todos los músculos que hayamos visto desde el cuello y los ponemos ahorita y los dividimos y nos falta ver a al diafragma toraco-abdominal para completar esa historia inspiratoria. Pero ya la tengo. ¿Qué pasa con la expiración? ¿Alguno piensa voy a respirar o voy a expirar? Es más, cuando vean fisiología esto va a cambiar un poquito, porque ahí dice, ¿será que yo tengo que decirle, oye, intercostalis, contráete para hacer inspiración? O tengo que hacer mucho esfuerzo y después al final del día me dice, uy, me duele el diafragma toraco-abdominal de tanto respirar hoy. ¿Qué les va a cambiar en fisio? Cuando mi docente de fisio me dio la fisiología respiratoria me decía que la inspiración y la expiración en sí son actos que no necesitan tanta participación muscular. ¿Por qué? Porque son mayor a menor concentración. Vuelvo a la misma historia de la ósmosis que vieron seguramente de bachillerato y cómo desde sitios de mayores a menor concentración se facilita el pasaje. No estoy diciendo que no se utilice, es que es un acto facilitado. ¿Sí me hago entender, cierto? Por eso aparece esto también dentro de la expiración, que la normal, tranquilo, relajado, es pasiva. No es que no aparezcan músculos, sí, los músculos de la variante lateral del abdomen los necesito, los músculos expiratorios los necesito. Están todos, faltan. ¿Quién falta? Ajá. ¿Quién falta? Serratus posterior inferior. No le den casi participación. Yo creo que sí. Yo voy en contra de la corriente. Creo que el serratus posterior inferior hay que colocarlo ahí. Estoy poniendo lo que está tal cual en los textos para que demos paro y critiquemos. Entonces, desde la expiración pasiva, sí, también necesito los músculos de la pared lateral del abdomen. Es que si yo tuve a un diafragma que tuvo que haber hecho descenso para lograr aumento del diámetro longitudinal, también necesito que al momento de la expiración la musculatura de la pared anterolateral del abdomen se contraiga para que eleve las vísceras y para que las vísceras golpeen la cara inferior del músculo diafragma y vuelva a tener forma de cúpula. O sea que si hay una participación de ellos, que es más evidente en la inspiración, en la expiración forzada, sí, pero en la inspiración normal también, a pesar de que es facilitada por ese cambio de mayor a menor concentración. ¿Me hago entender? Vamos a revisar también después, pero tengo que irlos abordando.
Esta es una hermosa amiga y es esta jovencita. Desgraciadamente una disección de tórax buscando mamaria interna no va a ser la mejor disección, más no la vamos a hacer, porque es imposible casi como localizarla y verla. Pero afortunadamente tenemos a Fénix que me dice cuáles son las ramitas. Vamos a entenderla. La conocemos desde que estábamos en cuello. La mamaria interna me dice que es una rama de la mamaria interna es una rama de subclavia. Sin embargo, no se extrañen que también nazca del tronco tiro y cérvico escapular. A veces también nace de él. He visto varios nacimientos ahí, bastante fuera de sitios comunes. Tengo una característica, hablamos de ella mañana. ¿Qué voy a esperar de esta jovencita? Debe ser, la mamaria interna para mí, va a ser la arteria responsable, no de toda, pero sí es responsable de la irrigación del tórax. Uno. Segundo, la mamaria interna también tiene, cuando pienso en tórax no es solamente región del tórax, tórax no es solamente espacios intercostales, también fui pensando en mí, pero más en las damas, por glándulas mamarias. Sin embargo, la principal irrigación de mama no viene de mamaria interna, viene de mamaria externa. Se lo había contado hacía rato. Tercero, no es solamente las paredes del tórax, sino que cuando quiero abordar a la mamaria interna, también voy a pensar en estructuras que se relacionan y que están dentro del tórax. Y seguramente, como hice el ejercicio ahorita, buscando la profundidad de una lesión, al final de esta historia del tórax, hay alguien que se relaciona más con las paredes del tórax, pero también con el pulmón, que necesitará irrigación. Estoy pensando en pleura. Ahora, ¿será que es actitud mental positiva? Si yo veo una cavidad torácica y veo una pleura, ¿cuántas posiciones tiene la pleura en la cavidad torácica? Anterior, por eso me habla de una pleura que será anterior o será condrocostal. Voy a encontrar una pleura que será costal, que será anterior, que será lateral y que será posterior. Tengo una pleura que está por debajo, que se relaciona con músculo diafragma, pero le dicen pleura mediastínica, perdón, pleura diafragmática. Y tengo una pleura que mira hacia el centro. Y yo sé que la cavidad central de todas se llama mediastino. Entonces, cuando yo escucho el término mediastinal, me está diciendo que es la cara interna y medio del tórax. Cuando me hable de ramos mediastinales, voy a pensar en las estructuras que miran hacia el centro. O sea, pleura mediastínica. ¿Cierto? Mañana tomamos mamaria interna. Irrigación, inervación, linfáticos. Y lean, por favor, para que no se me pierdan, cadena simpática torácica, que creo que se parece mucho a esta. Es complejo, entonces leamos la página. Podamos tener un buen entendimiento de eso que les voy a contar. Acuérdense que aunque yo lo vuelvo a hacer en abdomen, si a mí no me queda clara la cadena simpática torácica, no entiendo inervación del abdomen. Tiene que quedar muy bien entendido. ¿Listo?